Hola, hola, ¿cómo va? Sean muy bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, a Keltoy Escritor. Bueno, ya estamos en este segundo jueves de mayo, de estos 5 jueves que tiene este mes, ¿sí? Y en esta oportunidad voy a compartir la lectura, ¿sí? Considerando, bueno, que hace ya 2 semanas partió de este plano nuestro querido Papa Francisco, voy a compartir un fragmento de una de las 4 encíclicas que él escribió a lo largo de sus poco más de 12 años de papado. ¿Sí? Las encíclicas son cartas que escribían los papas, ¿sí? En general, bueno, para doctrinarios, obispos, autoridades y los fieles católicos, pero por supuesto que trascienden, en el caso de estas, por ejemplo, a los feligreses católicos, sino que tienen notoriedad a nivel mundial, ya más allá de si seas o no católico, como es el caso mío. La encíclica que voy a compartir, los fragmentos que voy a compartir son de Fratelli Tutti. Es una encíclica que él escribió el 3 de octubre, fue publicada, del 2020, a vísperas del día de San Francisco de Asís, que es el santo por el que él toma el nombre, ¿sí? En plena pandemia, ¿no? 3 de octubre del 2020, ¿sí? Y bueno, es una de las encíclicas de las 4 que él hizo, que creo que consideraba más apropiadas para compartir aquí en el canal y como, bueno, desde mi lugar rendir un homenaje a lo que fue el Papa, más allá de ser el líder de la Iglesia Católica, sino como un gran humanista, ¿sí? A nivel mundial. Y bueno, compartir un poco de lo que yo considero que es el gran legado que nos deja a los que son católicos y a quienes no lo somos también. Así que bueno, los dejo con algunas partecitas de la introducción y del primer capítulo de los 8 que tiene de Fratelli Tutti y espero, como siempre, espero que les guste. Carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Fratelli Tutti, escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Con estas pocas y sencillas palabras, expresó lo esencial de una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría que me inspiró a escribir la encíclica Laudato Si, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social. Porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Sin fronteras. Hay un episodio de su vida que nos muestra su corazón sin confines, capaz de ir más allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión. Es su visita al sultán Malik el-Kamil en Egipto que significó para él un gran esfuerzo, debido a su pobreza, a los pocos recursos que tenía, a la distancia y a las diferencias de idioma, cultura y religión. Este viaje, en aquel momento histórico marcado por las cruzadas, mostraba aún más la grandeza del amor tan amplio que quería vivir, deseoso de abrazar a todos. La fidelidad a su Señor era proporcional a su amor a los hermanos y a las hermanas. Sin desconocer las dificultades y peligros, San Francisco fue al encuentro del sultán con la misma actitud que pedía a sus discípulos, que sin negar su identidad, cuando fueran entre sarracenos y otros infieles, no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios. En aquel contexto era un pedido extraordinario. Nos impresiona que 800 años después Francisco invitara a evitar toda forma de agresión o contienda y también a vivir un humilde y fraterno sometimiento, incluso ante quienes no compartían su fe. Él no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrina, sino que comunicaba el amor de Dios. Había entendido que Dios es amor y que el que permanece en el amor permanece en Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. De ese modo fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna,
porque solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser ellos mismos, se hace realmente padre. En aquel mundo plagado de torreones de vigilancia y de murallas protectoras, las ciudades vivían guerras sangrientas entre familias poderosas, al mismo tiempo crecían las zonas miserables de las periferias excluidas. Allí Francisco cogió la verdadera paz en su interior, se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás, se hizo uno de los últimos y buscó vivir en armonía con todos. Él ha motivado estas páginas. Capítulo 1, de los 8 capítulos, ¿no? Las sombras de un mundo cerrado, ¿sí? Anexo 29. Globalización y progreso sin un rumbo común. Con el gran imán Ahmad Al-Tayeb, no ignoramos los avances positivos que se dieron en la ciencia, en la tecnología, en la medicina, la industria y el bienestar, sobre todo en los países desarrollados. No obstante, subrayamos que junto a tales progresos históricos, grandes y valiosos, se constata un deterioro de la ética, que condiciona la acción internacional, y un debilitamiento de los valores espirituales y del sentido de responsabilidad. Todo esto contribuye a que se difunda una sensación general de frustración, de soledad y de desesperación. Nacen focos de tensión y se acumulan armas y municiones en una situación mundial dominada por la incertidumbre, la desilusión y el miedo al futuro y controlada por intereses económicos miopes. También señalamos las fuertes crisis políticas, la injusticia y la falta de una distribución equitativa de los recursos naturales. Con respecto a las crisis que llevan a la muerte a millones de niños, reducidos ya a esqueletos humanos a causa de la pobreza y del hambre. Reina sobre esto un silencio internacional inaceptable. Ante este panorama, si bien nos cautivan muchos de los avances, no advertimos un rumbo realmente humano. En el mundo actual, los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otra época. Vemos como impera una indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de una ilusión. Creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos todos en la misma barca. Este desengaño que deja atrás los grandes valores fraternos lleva a una especie de cinismo. Esta es la tentación que nosotros tenemos delante, si vamos por este camino de la desilusión o de la decepción. El aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver la esperanza y un obrar de renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro. El aislamiento no, la cercanía sí. Cultura del enfrentamiento no, cultura del encuentro sí. En este mundo, que corre sin un rumbo común, se respira una atmósfera donde la distancia entre la obsesión por el propio bienestar y la felicidad compartida de la humanidad se amplía hasta tal punto que da la impresión de que se está produciendo un verdadero cisma entre el individuo y la comunidad humana. Porque una cosa es sentirse obligados a vivir juntos y otra muy distinta es apreciar la riqueza y la belleza de las semillas de la vida en común, que hay que buscar y cultivar juntos. Avanza la tecnología sin pausa, pero qué bonito sería si al crecimiento de las innovaciones científicas y tecnológicas correspondiera también una equidad y una inclusión social cada vez mayor. Qué bonito sería que a medida que descubrimos nuevos planetas lejanos, volviéramos a descubrir las necesidades del hermano o de la hermana en órbita alrededor de mí. Las pandemias y los otros flagelos de la humanidad. Es verdad que una tragedia global como la pandemia COVID-2019 despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos. Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. Por eso dije que la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. El mundo avanzaba de manera implacable hacia una economía que, utilizando los avances tecnológicos, procuraba reducir los costos humanos, y algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado. Pero el golpe duro e inesperado de esta pandemia, fuera de control, obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos, más que en el beneficio de algunos.
Hoy podemos reconocer que nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad. Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos hemos abrumado por la impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad, hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad. El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia. Si todo está conectado, es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. No quiero decir que se trata de una suerte de castigo divino. Tampoco bastaría afirmar que el daño causado a la naturaleza termina cobrándose nuestros atropellos. Es la realidad misma que gime y se revela. Me viene a la mente el célebre verso del poeta Virgilio que evoca las lágrimas de las cosas o de la historia. Agresividad sin pudor. Al mismo tiempo que las personas preservan su aislamiento consumista y cómodo, eligen una vinculación constante y febril. Esto favorece la evolución de formas insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales hasta destrozar la figura del otro, en un desenfreno que no podría existir en contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos entre todos. La agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y los ordenadores un espacio de ampliación sin igual. Ello ha permitido que las ideologías pierdan todo pudor. Lo que hasta hace pocos años no podía ser dicho por alguien sin el riesgo de perder el respeto de todo el mundo, hoy puede ser expresado con toda crudeza, aún por algunas autoridades políticas, y permanecer impune. No cabe ignorar que en el mundo digital están en juego ingentes intereses económicos, capaces de realizar formas de control tan sutiles como invasivas, creando mecanismos de manipulación de las conciencias y del proceso democrático. El funcionamiento de muchas plataformas a menudo acaba de favorecer el encuentro entre estas personas que piensan del mismo modo, obstaculizando la confrontación entre las diferencias. Estos circuitos cerrados facilitan la difusión de informaciones y noticias falsas, fomentando prejuicios y odios. Conviene reconocer que los fanatismos que llevan a destruir a otros son protagonizados también por personajes religiosos, sin excluir a los cristianos, que pueden formar parte de estas redes de violencia verbal a través de Internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital. Aún en medios católicos se pueden perder los límites, se suele naturalizar la difamación y la calumnia y parece quedar fuera de toda ética y respeto por la fama ajena. ¿Qué se aporta así a la fraternidad que el Padre común nos propone? Información sin sabiduría. La verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad, pero hoy todo se puede producir, disimular, alterar. Esto hace que el encuentro directo con los límites de la realidad se vuelva intolerable. Como consecuencia, se opera un mecanismo de selección y se crea el hábito de separar inmediatamente lo que me gusta de lo que no me gusta, lo atractivo de lo feo. Con la misma lógica se eligen las personas con las que uno decide compartir el mundo. Así las personas o situaciones que herían nuestra sensibilidad o nos provocaban desagrado, hoy sencillamente son eliminadas de las redes virtuales, construyendo un círculo virtual que nos aísla del entorno en el que vivimos. El sentarse a escuchar a otro, característico de un encuentro humano, es un paradigma de actitud receptiva, de quien supera el narcisismo y recibe al otro, le presta atención, lo acoge en el propio círculo. Pero el mundo de hoy es en su mayoría un mundo sordo. A veces la velocidad del mundo moderno, lo frenético, nos impide escuchar bien lo que dice otra persona. Y cuando está a la mitad de su diálogo, ya lo interrumpimos y le queremos contestar cuando todavía no terminó de decir. No hay que perder la capacidad de escucha. San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza. Y todo eso lo transforma en un estilo de vida. Deseo que la semilla de San Francisco crezca en tantos corazones. Al desaparecer el silencio y la escucha, convirtiendo todo en tecleos y mensajes rápidos y ansiosos, se pone en riesgo esta estructura básica de una sabia comunicación humana. Se crea un nuevo estilo de vida donde uno construye lo que quiere tener delante, excluyendo todo aquello que no pueda controlar o conocer superficial e instantemente. Esta dinámica, por su lógica intrínseca, impide la reflexión serena que podría llevarnos a una sabiduría común. Podemos buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada, en la discusión apasionada.
Es un camino perseverante, hecho también de silencios y de sufrimientos, capaz de recoger con paciencia la larga experiencia de las personas y de los pueblos. El cúmulo abrumador de información que nos inunda no significa más sabiduría. La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por internet, ni es una sumatoria de información cuya veracidad no está asegurada. De ese modo no se madura en el encuentro con la verdad. Las conversaciones finalmente solo giran en torno a los últimos datos. Son meramente horizontales y acumulativos, pero no se presta una detenida atención y no se penetra en el corazón de la vida, no se reconoce lo que es lo esencial para darle un sentido a la existencia. Así, la libertad es una ilusión que nos venden y se confunde con la libertad de navegar frente a una pantalla. El problema es que un camino de fraternidad local y universal solo puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales. Bien, esto ha sido fragmentos, como dije al principio, por un lado de lo que es, yo digo que es introducción, no dice introducción, de la primera parte como prólogo de la encíclica, y por otro lado fragmentos del primer capítulo. Como dije también, tiene 8 capítulos, por lo cual si yo hubiera compartido fragmentos de todos, este video duraría 3 horas mínimo, y no es la idea que este video, bueno, le mandamos un beso al camión, además de rendirle un homenaje al Papa Francisco, es también compartir un poco, no solo de lo que se puede ver en la tele, ¿no? Lo que podemos ver rápido en un videito, sino de su pensamiento, de sus reflexiones, de cómo su legado va más allá del credo católico. Y lo digo como un no católico que lo respetó, que lo respeta, lo admira y cree que él ha sido un faro a nivel mundial, sobre todo en este tiempo de neofascismo que impera en el mundo, porque él, con este mensaje tan humanista, ¿no? En Fratelli Tutti, a lo largo de todo su papá, ¿no? Pero en esta encíclica, esta tercera de las 4 que él escribió, la última la escribió el año pasado, eh, él habla justamente de la fraternidad, del compromiso con el otro, de las relaciones, ¿sí? Criticando ahí de las relaciones humanas, ¿no? Más allá de la nacionalidad, de la etnia, de la religión, del color de piel, de la ideología, no recuerdo si lo dije, pues no importa. Más allá de nuestras diferencias, ¿no? Él, bueno, obviamente comienza hablando, ¿no? De San Francisco, que es su gran inspirador en su papado, bueno, de hecho su nombre viene de él, ¿no? Eh, Sino también, bueno, a lo largo de toda la encíclica, ¿no? Por supuesto, da distintas reflexiones de la Biblia, de Jesús, habla de distintos versículos y también de otros santos como San Benito, por ejemplo. Pero bueno, una de las parábolas que él utiliza a lo largo de esta encíclica es la del buen samaritano. Rápidamente, la del buen samaritano trata de una historia de un judío, esta parábola obviamente la dijo Jesús, un judío que es atacado en un camino, lo dejan tirado y en ese camino van pasando autoridades, religiosos judíos, que eran pares de este hombre, que lo miran y siguen de largo, no frenan a ayudarlo. Quien sí frenó a ayudarlo fue un samaritano. ¿Quién es un samaritano? Bueno, es una persona de Samaria que los judíos despreciaban por paganos, etc. Lo consideraban como lo peor en cuanto a las naciones vecinas. Sin embargo, este extranjero, este pagano, fue quien lo ayudó, lo asistió, lo dejó en una posada, dejó dinero para su mantenimiento, ¿sí? Para que continúe en los cuidados, ¿no? Y en esta reflexión de cómo este extranjero, este pagano, ayudó a este judío que no fue ayudado por sus hermanos, por sus compatriotas, fue ayudado por lo que ellos consideraban lo peor. De esta manera, con la imagen del buen samaritano, nos habla del respeto con el otro. Él critica mucho lo que es el racismo, lo que es la xenofobia. Él también, por supuesto, cuando habla sobre la pandemia, sobre esto de estar hiperconectados y a la vez súper mega desconectados, o sea, él critica lo que es algo que yo también lo menciono, y no es por ponerme a la altura del Papa ni mucho menos, pero coincido en esta reflexión de que vivimos en un mundo donde abundan las redes sociales, pero sin embargo los vínculos son súper superficiales, vacíos de contenido. Estamos todo el tiempo corriendo en los vínculos, corriendo en nuestras actividades, que un like, que un comentario, donde
donde de a poco como que nos vamos deshumanizando, vamos perdiendo estos momentos de encuentro del cara a cara, de las charlas, de la escucha activa, esto que él menciona, ¿no? Frenamos al otro, contestamos, no escuchamos. En los casos que la gente se junte y hable, ¿no? Y tenga encuentros de verdad. Él resignifica lo que son los vínculos más allá de las tecnologías. Por supuesto, él no es que esté en contra de los avances tecnológicos, ni mucho menos, pero sí como en medida de que esta tecnología y lo científico avanza, también no perder de lado nuestra humanidad. Esto de nadie se salva solo, necesitamos del otro. Solo nos realizamos en comunidad, no por nosotros mismos y ya. ¿Sí? Él revaloriza la humanidad, los vínculos, la fraternidad, el hecho de respetar al otro por más que sea distinto. ¿Sí? Bueno, y también cuando critica esto de esto de estar conectados y a la vez desconectados, también como eso alimentó no solo las fake news, o sea, la posverdad, la información falsa, sino también como a través de las redes también y del anonimato se ha de alguna manera legitimado la violencia, la agresividad, la hostilidad, cosas que antes por ahí daban vergüenza, hoy día hasta se celebra cuanto más agresivo sos, más hostil sos, más notoriedad tenés, que hasta más fama y prestigio tenés. Eh, es es una locura, la verdad que es una locura y es algo en lo que él nos llama a reflexionar mediante el ejemplo de San Francisco de Asís, mediante el ejemplo de Jesús y aplicado a toda la humanidad, sean o no católicos, sean o no cristianos, esto del amor al prójimo. Él, por supuesto, habla mucho sobre el amor al prójimo, el amor al que tenemos al lado y al que no tenemos tan al lado, ¿sí? Al extranjero, al vecino, a mi compañero de trabajo, a esa persona que no conocemos pero que es mi prójimo. Él nos invita a volver a ser humanos, lisa y llanamente, en este mundo que va directo a hacer todo. Por ejemplo, ahora, por ahí en el 2020 no tanto, pero esto de la inteligencia artificial y demás cuestiones nos lleva a esa reflexión. Por supuesto, no puedo en 5 minutos resumir toda la encíclica, pero creo que los grandes lineamientos nos llevan a la cuestión humana, a la cuestión vincular, a la cuestión de recuperar la escucha, de recuperar el amor hacia el otro y de cómo el ama a tu prójimo como a ti mismo va más allá de las fronteras del catolicismo y del cristianismo y aplica para todos. Y creo que ese es uno de los mensajes más importantes que nos deja y nos recuerda en este mensaje, que en realidad es milenario, el querido Papa Francisco en Fratelli Tutti. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, espero haber sido claro y no haberme enredado mucho. Bueno, los quiero, los abrazo y será hasta la próxima.